a raíz de lo ocurrido con Diego Armando Maradona, porque Raúl me dice, yo quiero hablar también del deporte, pero quiero hablar del deporte mezclado. Los deportistas que hicieron, por ciento, dejaron una marca en su disciplina, pero además que se enraizaron en los problemas particulares que tuvieron cada uno de ellos en sus países o en su contexto. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, yo quería abordar un aspecto, claro, sobre Maradona se pueden decir tantas cosas, pero hay un aspecto en el que él fue particularmente relevante, y no solo él, sino que muchos deportistas, y es lo que se denomina, lo hemos considerado otras veces, el poder blando. Es decir, el poder duro es el poder militar, el poder económico, es el poder que ejercen directamente los países. Pero hay un poder que es la cultura, el deporte, y a eso se le llama poder blando. Y es un concepto que viene dando vuelta desde los años 90 y que se ha ido desarrollando, y que Maradona fue un ejemplo extraordinario de poder blando. En el año 82, Argentina perdió la guerra de Malvinas y fue derrotada sin apelación por Gran Bretaña. Y naturalmente quedó allí una herida tremenda. Bueno, pudieron sacarse la espina, hasta cierto punto, por cierto, el año 86 en el Mundial, cuando justamente con goles de Maradona, Argentina le ganó a Gran Bretaña y la eliminó del Mundial. Y bueno, eso es un ejemplo de poder blando, es decir, gracias a ese fenómeno, que también se le llama en términos psicológicos una forma de sublimación. Tú sublimas cuando logras en otros campos algo que en el nivel que tú querías lograr no lo has podido conseguir. Y bueno, muchas veces las peleas entre las barras bravas representan conflictos entre distintos sectores sociales, y esto se sublima, es decir, se expresa, se canaliza a través de los conflictos que tienen distintas barras que supuestamente representan a distintos sectores sociales, y me voy a abstener de dar ejemplos nacionales, cada cual podrá pensar el que le parezca más pertinente. Y en el caso de muchos deportistas y de muchas competencias internacionales, esto se ha dado así. Un ejemplo de un líder, un deportista que ejerció un liderazgo extraordinario en el mundo fue el boxeador Cassius Clay. Cassius Clay, por ejemplo, se negó a ir a Vietnam y perdió su título por haberse, digamos, negado a luchar por el ejército estadounidense, y después recuperó su título y logró una popularidad en Estados Unidos, pero sin paralelo. Aparte de que era un gran boxeador y tenía muchos atributos, sin duda su actitud, su firmeza y de principio lo llevó a un protagonismo sin precedentes para un boxeador. Finalmente es un deportista en un deporte que no es tan clave. Ahora, en el caso de Maradona estaba en el rey de los deportes, es decir, el fútbol, el deporte más popular, porque Argentina tiene grandes deportistas y en algunos campos ejercen liderazgo. Por ejemplo, en el polo, es decir, en la equitación, Argentina está entre los mejores del mundo. Sin embargo, es muy difícil que un polista llegue a un protagonismo como el que tuvo Maradona. Sí. Porque Maradona tiene esto que se ha comentado hasta el cansancio, el pibe. Es decir, este muchacho pobre de la barriada que surge, y bueno, en él se expresan todos los anhelos de millones, y esto ha pasado con una cantidad enorme de futbolistas en Brasil, y esto es también una forma de sublimación. Oye, sí, estábamos viendo algunas de las imágenes que tenemos ahí de las asociaciones de Maradona con la política, y bueno, él no trepida en estar a veces en países que tienen gobiernos autoritarios, gobiernos de dictadura. Se le ve primero con Chávez, con Nicolás Maduro después, con Fidel Castro. Ese tipo, él tenía una posición política muy clara en ese sentido. Sí. Por lo menos en términos de lo que él planteaba en sus intervenciones, digamos. Pero... Absoluta. La pregunta es, ¿eso a veces puede incidir
en cómo lo perciben también sus fans y sus hinchas, pero en este caso particular probablemente no convenció a muchas personas que Chávez, Maduro eran lo mejor, pero no tuvo contra tampoco. No tuvo personas que decían yo no soporto a Maradona porque está, qué sé yo, dándole besos en la mano a los dictadores de Venezuela. Bueno, digamos que de alguna manera cuando tú tienes un deportista o un actor muy famoso, de alguna forma si tú tienes una cercanía con esa persona, con ese líder de opinión, algo del polvo mágico de este personaje se te transfiere. Y por supuesto que en términos de, ahí lo vemos con Maduro, su carisma se fortalece con esta relación con Maradona. Claro, lo que tú señalas es muy cierto. Tú le transfieres prestigio a otro, pero puede que el otro, si tiene una aura negativa, te transfiera el rechazo que puede existir. Y es un riesgo que corre y que corrió Maradona, pero que en definitiva a lo largo de su vida no lo afectó y sus proezas deportivas resultaron ser más importantes que sus intervenciones políticas. Sí, sin duda. Pero está lleno de deportistas en Estados Unidos, por ejemplo, todos estos deportistas, los basquetbolistas que se inclinan y, digamos, ponen una rodilla en el suelo, que lo hacen como un gesto de protesta por la discriminación racial y por los abusos que se han vivido en Estados Unidos. Y esto ha sido algo permanente en el deporte. Algunos rechazan vehementemente, dicen el deporte está por encima de cualquier convicción política, y hay muchos que estiman que todo lo contrario. Si tú tienes convicciones políticas, no puedes dejarlas al margen del deporte. Sí, tú mencionaste anteriormente a quien tú llamaste Cassius Clay, que era Mohamed Ali. Exacto. Y que efectivamente él tomó decisiones muy fuertes y bien polémicas en su vida. La de no ir a la guerra de Vietnam, cuando fue solicitada su presencia, fue una cosa muy fuerte que además se decidió en la Corte Suprema de Justicia posteriormente. Hay un documental extraordinario sobre Mohamed Ali cuando gana el recurso que él pone para que le den la posibilidad de recuperar sus derechos de ciudadano y pueda volver a recuperar su cetro en el boxeo. Pero él fue una persona muy locuaz y muy metida en eso. Por ejemplo, yo te quiero mostrar una foto que es esta. Esta foto es la final de los 200 metros planos de la Olimpiada de 1968 en México. Y tienes 3 personas en esa foto. Tienes a quien ganó los 200 metros planos, el estadounidense Tommy Smith, y tienes a la también estadounidense que llegó en el tercer lugar, John Carlos, los dos levantando el puño, la mano, con un guante negro en esa época en una referencia al poder negro, tal cual como hoy día eventualmente pasa con Black Lives Matter. En esa época el poder negro se manifestaba muchas veces con un guante negro para poder decir de que ellos estaban siendo discriminados y todo lo demás. Pero la historia, por ejemplo, de esta foto que yo te estoy poniendo ahí, es mucho más allá que esa. Hay una tercera persona ahí. La tercera persona llega segundo en los 200 metros planos. Se llama Peter Norman y es australiano. Y Peter Norman sabía exactamente lo que ellos iban a hacer. Más aún, él fue uno de los que se dice que sugirió, oye, ustedes si es que quieren hacer, porque estaban hablando con él, vamos a subir al podio y le avisaron antes, vamos a hacer un gesto, oye, usen lo que ustedes quieran. Si ustedes lo ven más de cerca esa foto, él tiene una piocha ahí arriba, redonda, arriba del escudo, que es exactamente la misma piocha que tiene John Carlos y Tommy Smith. Usan exactamente la misma piocha, que es una piocha que dice Black Power. Bueno, ¿por qué no levanta el puño Peter Norman? Le preguntaron, ¿por qué no levantó el puño?
Y él dijo, porque yo puedo y tengo todo el derecho a ser solidario con quienes padecen una determinada cosa, pero no puedo suplantarlos y creer que esas cosas me pasan a mí. No, yo soy blanco, a mí no me pasan esas cosas. Y por lo tanto yo apoyo todo lo que ellos hacen, me quedo ahí, uso la piocha, digo que le encuentro toda la razón, pero es el momento de la protesta del afectado, de la víctima. No es para que uno se vaya a subir a esa situación. Y fue bien impresionante, Peter Norman, que parecía ahí al principio que él lo habían dejado descolocado con esto, y la verdad es que no, sabía exactamente lo que iban a hacer y respetó exactamente el momento y el derecho que ellos tenían. Esta escena, Raúl, de 1968 ha dado la vuelta al mundo, hay también una serie de documentales al respecto, pero es una muestra más de, a veces cuando el deporte de excepción se combina con la realidad política o la realidad ciudadana, y eso, bueno, ha pasado siempre. Si, esto de que, oye, el deportista tiene que dedicarse al deporte, es algo que realmente en la historia no ha sido nunca así. Sí, bueno, y además uno recuerda los Juegos Olímpicos del 33 que quedaron grabados como una vergüenza porque muchos deportistas participaron bajo la Alemania nazi y hicieron oídos sordos y trataron de ignorar una realidad que ya era patente, entre otras que los nazis no querían dejar competir a ciudadanos negros y que finalmente se han hecho muchas películas sobre esto y se ha analizado hasta la saciedad ese caso. Y es evidente que en ciertas circunstancias tú no puedes ser quirúrgico y extraer la política y del deporte y decir aquí no pasa nada cuando en un país está ocurriendo un genocidio, que fue de pasada el gran debate que hubo por el Mundial que se realizó en Buenos Aires, que muchos de futbolistas no querían ir a Buenos Aires porque habían denuncias de masacre y de matanzas enormes bajo la dictadura militar argentina. Sí, esto es el 78, ¿no? Donde gana el Mundial Argentina, además. Exacto. Sí, bueno, está lleno, y está lleno para todos lados, porque están, por ejemplo, en España muchas referencias de personas que son, por ejemplo, en la época de Franco, habían personas que usaban los emblemas pegados en el uniforme de la falange franquista, y de hecho hay muchos deportistas también que en distintos países tienen posiciones políticas, hablan de posiciones políticas bien amplias, el espectro, pero Maradona probablemente fue uno que yo te diría llevó eso dentro de la predilección que él tenía, lo llevó probablemente mucho más lejos que los otros, mucho más lejos en los contactos, en los endosos, en la propaganda, llamémoslo así, también. Sin duda, y por supuesto, quienes con los que él simpatizaba vieron el enorme beneficio que traía, sí, y el polo de atracción que él ejercía, que era enorme. Bueno, Raúl, muchas gracias. Nos encontramos mañana. Chao. Chao.